a quienes animaron a seguir esta tarde con un tema no siempre fácil, complicado, pero que sabemos los que estamos acá y en el ámbito de salud pública tenemos la obligación de garantizar derechos a estas personas también. Entonces lo que le vamos a invitar a recorrer un poco es, y en el factor del tiempo nos van a saber disculpar, entiendo que todas las presentaciones se les va a facilitar posteriormente, así que en algunos momentos voy a ir un poco rápido, pero principalmente lo que quería mencionarles es que cuando nosotros trabajamos el tema de derechos sexuales, derechos reproductivos, derechos humanos y lo que tiene que ver con violencia, siempre hablamos de recorridos, de momentos en la historia que se fueron modificando, así como evoluciona la humanidad. En ese sentido, esos cambios son dinámicos y van dando respuesta a las demandas y las necesidades que la gente también va haciendo a medida que va reconociendo que son personas sujetos de derechos. Un poco de historia para recordarnos, para rememorar y por sobre todo para reconocer que fueron cambios que fueron dando las personas, así como ustedes, así como nosotros, personas comunes y corrientes también, que sin estar en una función, empezaron a darse cuenta de la necesidad que tenían para garantizar derechos sexuales y reproductivos. Ya en el año 45, la Carta de Constitución de las Naciones Unidas habla sobre el tema de la importancia que tienen las personas y sobre todo encontrar motivos para hacer acuerdos. Ustedes van a seguir mirando en la diapositiva que en el año 48 la Declaración Universal de los Derechos Humanos no incluían aún el tema de derechos sexuales y reproductivos, pero podrán ver más adelante en el 68 en la Conferencia de los Derechos Humanos de Teherán, cómo ya se habla de los derechos de las parejas para decidir el número de hijos y espaciamiento en el párrafo 16. 1968 estamos hablando. Tema que más adelante ustedes saben, nuestra propia Constitución Nacional en el año 92 se consagra a este derecho. Entre 68 y 92 hay una brecha importante de tiempo, sin embargo son las conquistas, son los pasos que se van dando. También en el 74, con la Conferencia de Población de Bucarest, se habla de los derechos de los individuos y la pareja para decidir el número de hijos y el deber del Estado para asegurar este derecho. Bueno, vamos a mencionar que hay muchas conferencias que se van dando. En el 79 tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que en su sigla en inglés se la conoce como CEDAW, la Estrategia de Nairobi. En el 93 la de Derechos Humanos, en la de Cairo, que es la que más se conoce en nuestro ámbito porque fue una de las conferencias que aportó mucho en lo que tiene que ver con los derechos sexuales y los derechos reproductivos. En la cuarta Conferencia Mundial de Beijing también, el Consenso Montevideo, que es del 2013, es muy importante recordar que ahí tienen también aspectos vinculados en el punto D de este Consenso de Montevideo, el acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva. O sea, ya se dan cuenta que no están salud sexual y reproductiva, se habla de salud sexual y de salud reproductiva, así como se hablan de derechos sexuales y derechos reproductivos que vamos a mirar más adelante. También el tema de igualdad de género, recientemente en el 2015, lo que anteriormente eran los objetivos de desarrollo del milenio, ya tenemos la cumbre de desarrollo sostenible con 17 objetivos que incluyen 169 metas. Esta imagen a lo mejor muchos de los que estamos aquí presentes ya lo tenemos en la retina, sin embargo son desafíos importantes que así como fue el objetivo de desarrollo del milenio, tenemos que tratar de ir aproximándonos al cumplimiento de estos objetivos en el plazo de 15 años. 17 objetivos que incluyen 169 metas, les decía, y podrán ver que en el objetivo número 5, donde habla de igualdad de género, hay un objetivo, o sea, una mención concreta que habla de garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos de conformidad justamente a la plataforma del Cairo, el programa del Cairo. Ahora, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, ¿qué exactamente estamos hablando? Y cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos tenemos que empezar definiendo lo que son los derechos. ¿Qué es lo que implica el derecho? Implica la capacidad de tomar decisiones autónomas, de asumir responsabilidades, de satisfacer necesidades, tanto en el ámbito individual y colectivo. Esa imagen que les mostraba al comienzo justamente nos delata cómo los procesos colectivos también van generando cambios, pero los procesos colectivos se inician con las personas de manera individual. Entonces, eso también nos da la pauta de que cuando uno muchas veces en la labor cotidiana, en el trajinar diario,
muchas veces se frustra, se cansa. Es importante ir contando a otro compañero, otra compañera que pueda sentir las mismas necesidades, que ve las mismas, los mismos desafíos, las mismas frustraciones e incoherencias para tratar de ir haciendo camino al andar y no hacerlo solo. Los derechos sexuales propiamente, entonces estamos hablando de los derechos humanos de las personas, y cuando hablamos de derechos sexuales lo colocamos especialmente en las mujeres, también va vinculada a ellas, que significa el control sobre las cuestiones relativas a la sexualidad. Eso obviamente incluye salud sexual y reproductiva, y decidir libremente todo lo que tenga que ver con el ejercicio de la sexualidad, libre de discriminación, como ya lo decía la doctora Lida Sosa, libre de coacción y de violencia. Por eso es tan importante que sepamos que no es suficiente entregar consejería, entregar planificación familiar cuando estamos hablando de derechos sexuales y derechos reproductivos. Lo uno no es sin lo otro. Esa combinación es clave. Hemos hecho mucho esfuerzo y hemos mejorado en lo que tenga que ver con derechos reproductivos. Sin embargo, todavía nos queda un gran tema por resolver, que son los derechos sexuales. ¿Cómo se materializan los derechos sexuales? Cuando las personas asumen, y nosotros como proveedores de salud promovemos una vida sexual con placer y libre de discriminación. Eso significa vivir una sexualidad sin miedo, sin vergüenza, sin culpa, desprovisto de toda falsa creencia, independientemente de la edad, la condición física, porque muchas veces se le consideran asexuados a las personas con discapacidad. Eso no lo pongo al margen, lo señalo como una problemática importante, que cuando llega muchas veces una persona con discapacidad a nuestro servicio de salud, pensamos que son personas asexuadas y ni siquiera miramos que tienen derecho a ese ejercicio de la sexualidad. Lo mismo también a que puedan escoger la pareja libre de discriminación y que puedan tener autonomía en esa expresión. También significa vivir la sexualidad libre de violencia, que no estamos hablando que sexualidad es sinónimo de penetración, estamos hablando de que hay muchas formas de poder ejercer la sexualidad, que se tiene que insistir en la práctica del sexo seguro para prevenir embarazos no planificados, ITS, VIH, SIDA, que ya la mayoría manejamos esto. También cuán importante todos los que estamos aquí en esta sala, y también los que están fuera, ¿verdad? Pero bueno, los que estamos acá nos comprometemos de otra manera al acceso a todo tipo de información basada en evidencia científica. Eso no está dentro del slide, pero es algo importante recalcar, a la educación y a los servicios confidenciales. No todo lo que nos comentan las personas en ciertas cosas se tiene que informar, como los hechos que voy a hablar más adelante, pero hay cosas que tienen que permanecer en la confidencialidad, pero eso no implica desligarse de lo que la persona nos trae al servicio como una necesidad a ser comentada o ser resuelta. Los derechos reproductivos, por otro lado, entonces hablábamos todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales. Decíamos esta necesidad de que las personas puedan tomar libremente, puedan ser autónomas en el ejercicio de su sexualidad, que no estamos hablando solo de penetración, que estamos hablando que tienen que tener acceso a la información, a la orientación. Cuando hablamos de derechos reproductivos, sí, creo que es un campo que como salud pública y la mayoría de la sociedad científica también han contribuido de manera importante. Estamos hablando de este derecho de todas las personas, los individuos, a decidir libre y responsablemente sobre el número, el espaciamiento y la oportunidad de tener hijos y de tener la información y los medios para hacerlo. Esto también está consagrado en la Constitución Nacional. De hecho, los otros materiales que le habrán adelantado ya saben, están, no recuerdo si en el artículo 62, pero hay un artículo específico que habla de la planificación familiar. Y con estos términos, lo que está haciendo el Estado paraguayo fue responder a estos mandatos internacionales, a estos protocolos internacionales que son las voluntades de todos los estados, que fue la que yo les señalaba al comienzo. Los derechos reproductivos se materializan cuando los hombres y mujeres pueden decidir, como decíamos, si quieren o no tener hijos, en qué momento de sus vidas, cuántos desean tenerlo. También tiene que ser una toma de decisiones libre de discriminación, de coerción y de violencia. También a participar de las responsabilidades igualitarias en la crianza de los hijos, hombres y mujeres haciéndose cargo de esa tarea no tan fácil que es criar hijos, pero que también aporta tantas cosas positivas y que nos desarrolla tanto como seres humanos.
también significa derechos reproductivos cuando se pueden generar y se tienen que garantizar servicios de salud pública de calidad que sean accesibles durante toda la etapa de la vida. Y acá también me quiero detener con respecto al ejercicio pleno de las personas adultas mayores, así como hablaba de las personas con discapacidad, muchas veces también vemos asexuadas a las personas adultas mayores. Pensamos solamente en qué medicamentos, en generar mejores condiciones de infraestructura para ellos, que estén la medicación a tiempo. Sin embargo, ellos todavía tienen derechos también a los derechos sexuales, ¿sí? Y también es importante recalcar acá la importancia de que se puedan adoptar y dar tratamientos para la infertilidad. Ahora, todo esto también se circunscribe en un concepto que tiene que ver con el género, que sé que genera a veces muchas repercusiones innecesarias, que no siempre realmente se comprometen con la teoría, con las reflexiones, sino muchas veces por mitos o por experiencias personales. Pero acá Simone de Beauvoir, que es una defensora de los derechos humanos, francesa, poeta, escritora, ya decía hace mucho tiempo atrás que los países latinos, como los países del Oriente, oprimen a la mujer más con el rigor de las costumbres que con las propias leyes. Y eso también vamos a ir revisando. Cuando decimos por qué género y por qué no simplemente sexo femenino y sexo masculino, nos referimos a esta siguiente slide. Sexo se refiere a las características biológicas que tienen hombres y mujeres. Cuando hablamos del sexo femenino estamos hablando de esa evolución o esa determinación biológica que hace que la mujer, por ejemplo, pueda quedar embarazada, pueda dar luz, pueda dar de amamantar, porque está relacionado directamente con la biología. Cuando hablamos del género femenino nos estamos refiriendo a esos roles que se les asignan en función a ese sexo que la mujer tiene, o sea, en función al sexo femenino. Es de que la mujer asume la responsabilidad de cambiar los pañales, de cuidar a los hijos, de hacerse cargo de un montón de situaciones que tienen que ver con las prácticas y costumbres de sociedades. Sabemos que Paraguay ha avanzado mucho, pero hay otras cosas que nos quedan pendientes de revisar. Entonces, cuando nosotros nos referimos al género, en realidad lo que se busca es poner en evidencia unas relaciones desiguales que se establecen a partir de este sexo con el que nacemos, y también inequidades que se dan en ese contexto de haber nacido hombres y mujeres. Sociedades un poco lejanas para nosotros, como para el Oriente, sabemos que sufren mucho más, y eso no tiene que ser un aliciente, simplemente tiene que ser una preocupación para ocuparnos, que muchas mujeres siguen sufriendo mucho más que otras, pero que hay realidades lamentablemente comunes. Y que son, pero ¿qué es lo que cuando hablamos de género que estamos queriendo hacer reconocer? Que son construcciones culturales, o sea, son cuestiones que la sociedad fue colocando y que por tal pueden ser modificadas, ¿verdad? Que fueron colocadas, como decíamos anteriormente, a partir de normas, pautas que se fueron dando a hombres y mujeres en función al sexo con el que nació. Y decíamos, y ahí lo vuelvo a repetir, son características, roles, actitudes, valores, símbolos, cuestiones que a veces no se dicen, pero que se repiten, que están ahí, que del deber ser que tiene que tener cada hombre y cada mujer. Ahora, ¿cómo se construyen esas desigualdades de género? Y vamos a mirarla en estos 4 aspectos. En la sexualidad, cómo se ve, y son ejemplos concretos que todos los que estamos acá seguro lo estamos viviendo y lo estamos reproduciendo sin darnos cuenta, y que muchas veces pensamos que es tan lejano y tan complejo la cuestión de género. La división sexual de trabajo en la casa, el ámbito público y la ciudadanía. Cuando hablemos de esos ejemplos, algunos le van a decir, pero eso ya pasó hace mucho, pero hay cosas que todavía perviven, pero por suerte se van modificando y son evidencias bastante alentadoras. Cuando nosotros miramos desde la sexualidad, le decíamos hace rato el derecho al placer. El hombre tiene el derecho al placer, tenía el derecho al placer, la mujer no. La sociedad acepta que el hombre salga con muchas mujeres, en cambio si la mujer sale con varios hombres, ya es llamada de diferentes maneras. Acá se puso por respeto al auditorio, mujer fácil, cada uno ya sabe con qué expresiones nos referimos a ella, haciendo las mismas prácticas, pero teniendo una connotación diferente para la sociedad por el hecho de ser mujeres o ser hombres. En la reproducción, como decíamos también, cuando la mujer cuida al hijo, lo lleva al médico, es responsable por la anticoncepción, cuídate vos, es tu hijo, ese tipo de ejemplos. El hombre en general no se preocupa, ¿verdad?, de esas cuestiones, ¿verdad?, de las vacunas, de la cuestión de la escuela, del trabajo. Si se enferma, la mujer es la que falta en el trabajo, entonces ahí se empieza a generar un montón de situaciones de por qué el mercado laboral muchas veces es complicado para las mujeres. Pero decía, y vuelvo a recalcar, estos cambios se están dando de manera positiva.
en las tareas de la casa, que es un poco la que se ha logrado bastantes cambios, ¿verdad? Donde cuando se nace mujer, una sociedad determinó que es ella quien debe hacer las tareas de la casa, pero muchas veces esas determinaciones limitaron posibilidades. Y un breve ejemplo de esta situación que justamente compartíamos con la doctora Lida, un espacio donde hubo una experiencia de una ONG que se llama Plan Internacional, donde en el ámbito del Día Internacional por los Derechos de la Niña, varias niñas fueron del interior del país, de la ciudad, llegando desde la Presidencia de la República hasta diferentes instituciones del Estado a ser ministra por un día, presidenta por un día. Y una experiencia que nos contaba es que cuando la doctora Lida justamente le preguntaba qué quería hacer, le dice ella que quería ser, creo que enfermera, y le dice, ¿y tenés otra hermana? Sí, y ella no pudo estudiar porque mi familia tuvo que decidir entre mi hermano y mi hermana. A pesar de que mi hermana era muy buena en el colegio, ella no pudo estudiar, se le tuvo que dar oportunidad a mi hermano. O sea, es un ejemplo claro de cómo nuestra sociedad va haciendo prioridad, y eso tiene que ver con el género, y eso se puede ir modificando. O sea, ¿cuál es el criterio con el cual le doy uno y le saco a otro? O sea, no estamos garantizando derechos en igualdad. O cuando, por ejemplo, en el ámbito público, ciudadanía, resulta muy difícil la igualdad de oportunidades en el acceso de la mujer a cargos públicos y por sobre todo a mantenerse en esos cargos, como directoras de empresas, de hospitales. Acá no sé cuántos, si ahí estamos de las 18 regiones sanitarias, no sé cuántas regiones sanitarias, por decir así, de salud pública me hago cargo, estamos mujeres, ¿verdad? Y muchas veces por eso muchas situaciones quedan fuera de la toma de decisiones de las mujeres. En esas cosas que están alrededor nuestro se vislumbra la cuestión de género. Entonces, para resumir, que el género entonces lo que nos habla son de esos papeles que no son naturales, sino que son inmutables, se pueden cambiar porque son productos de lo que la sociedad fue construyendo. Ahora, eso que la sociedad construyó y que sabemos que está generando a una parte de la población negarle el derecho a ciertas cuestiones como la educación, por ejemplo, en este caso que contaba, esto se quiere decir que no estamos haciendo una buena tarea, no podemos dejar pasar nomás, estamos invisibilizando, estamos no generando una igualdad de condiciones para todas las personas si es que a una parte de la población no la hacemos. Y si eso miramos y cruzamos con otra interseccionalidad que puede ser la cuestión indígena, la cuestión de discapacidad, la cuestión de los adolescentes, nos encontramos ante una realidad a lo mejor mucho más complicada también. Pero estamos acá los que confiamos que los cambios son posibles. Todos los que estamos acá, creo que por eso estamos en esta labor, de poder hacer que los cambios son posibles. Y decíamos adelante, se empieza por uno mismo, pero se va haciendo al andar. Violencia contra la mujer. Y esto tiene que ver con la Declaración de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que ya en el año 94 se había aprobado. Es todo acto de violencia basada en el género que tiene como resultado real o posible un daño físico, sexual o psicológico, incluida la amenaza, la coerción, la privación arbitraria de libertad, ya sea que esto ocurra en la vida pública o en la vida privada. Y acá simplemente para mostrar cómo en el curso de vida de una mujer, cómo se pueden ver, se pueden encontrar formas de violencia. Por ejemplo, en el prenatal, cuando hay abortos selectivos según el sexo. Esto no es una representación, quiero decir, paraguaya, es un estudio mundial que se hizo en el año 2000, pero simplemente para colocar, y cada uno de ustedes que están en servicio saben si esto puede ocurrir o no puede ocurrir, cuánto ocurre, cuánto no ocurre. No es la idea polemizar, es la idea simplemente delatar lo que ocurre y cuántas veces está oculto. Abortos selectivos según el sexo, malos tratos durante el embarazo, embarazo forzoso. En la infancia, por ejemplo, el infanticidio femenino. Hay experiencias donde cuando nacen mujer, por nacer mujer, si tienen que elegir entre un niño o una niña, bueno, la niña es la que es eliminada. El abuso físico, sexual y psicológico, el menor acceso a la alimentación, eso incluye desde la cuestión de ser mujer, pero la niña también. La atención diferenciada en la atención sanitaria y de educación, ya mencionaba el caso de educación que les adelantaba. En la adolescencia y la vida adulta, la violencia durante el cortejo, o sea, el noviazgo, el sexo forzado por razones económicas, el incesto, el abuso sexual, el acoso sexual, la prostitución, la pornografía. En otras sociedades, la mutilación genital femenina, que ya fue declarada una aberrante violación a los derechos humanos, el abuso de mujeres discapacitadas, los embarazos forzosos. En la vejez,
los suicidios forzados o homicidio de viudas, que en otras sociedades también lamentablemente permanecen por razones económicas, abuso físico, sexual y psicológico, y bueno, el levirato, que es cuando una mujer en ciertas sociedades que se ha casado y ha quedado viuda sin haber dejado descendencia, es obligada a casarse con el hermano del difunto, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ese tipo de prácticas todavía, fíjense el año 2000, este estudio. Así como esto, que es de 70.000 mujeres sufren presiones para casarse a la fuerza en Francia, la realidad de muchas mujeres migrantes, ¿verdad? Que sabemos nosotras también, en el caso de trata de personas, cuántas mujeres son, digamos, obligadas al matrimonio forzado, a este tipo de situaciones que enfrentan, como dice el material, a mujeres y niñas migrantes, a contraer matrimonio. Y acá justamente también queremos compartir que, si bien esto parece lejano, pero el hecho de que una niña, caso Alto Paraná, también lo compartíamos con la doctora Lía Sosa, conviva con un mayor de edad, a los 11 años tuvo su primer embarazo, llega al servicio a los 13 años con un segundo embarazo. En primer lugar, más adelante puede ser que si me alcanza el tiempo en la siguiente presentación, eso es abuso sexual, ¿sí? Hablábamos que todo menor de 14 años es abuso sexual. Conviviendo con un adulto también, si fuera de 14, en este caso ya no, ¿verdad? Pero a partir de 16 años es estupro. Pero imagínense, se hizo todo lo que se tenía que hacer de salud, que vamos a hablar más adelante también en la tercera parte de mi presentación, donde estas situaciones que se denunciaron, que salud hizo la tarea, como los otros órganos del sistema de protección también nos generan un problema a la gente de salud cuando queremos hacer bien el trabajo. Pero estas son formas de violación, estas son formas concretas que perviven lamentablemente, y que, como en este caso nos ha pasado, creo que 1 o 2 semanas, doctora Lía, que nos enteramos de ese caso justamente cuando la doctora estaba viajando hacia Alto Paraná. ¿Y qué más riesgos tenemos con relación a violencia? Por ejemplo, que las personas entre 15 y 19 años, la edad, por ejemplo, como también es una situación de vulneración, de vulnerabilidad, que son víctimas principalmente de violencia física y sexual. Cuando las separadas o divorciadas también son generalmente, mayormente víctimas que las casadas cuando se hace ese cruce, o que esto que ya sabemos, pero que lamentablemente todavía es... si bien en este punto quiero detenerme, cuanto menor era el nivel educativo, mayor era el número de casos de violencia. O sea, cuanto mayor la mujer accede a la educación, menor es la posibilidad de que sean víctimas de violencia. Sin embargo, ustedes sabrán que las situaciones de violencia no tienen clase, quiere decir de todas las clases sociales, no tienen situación económica, no tiene rango de formación profesional. Una jueza, una empleada doméstica, la señora que vende en la calle, una de nosotras que está acá lamentablemente es víctima de violencia por parte de la pareja o de violencia y de acosos sexuales. Este es simplemente una expresión de una mujer que podía trasladarse directamente, y creo que la doctora Cintia pues, nos va a compartir también, si no está por ahí, sus investigaciones sobre el tema de violencia, pero estos mismos casos fueron de alguna manera expresadas por mujeres paraguayas o mujeres que viven en el territorio paraguayo. Mi marido me pega, me obliga a tener relaciones sexuales con él y tengo que aceptarlo. Antes de esa entrevista que le habían hecho en esta investigación de estudio multipaís, decía, antes de esta entrevista ni siquiera había reflexionado sobre ello. Pensaba que era natural, que se trataba del comportamiento normal de un marido. Entonces, este punto en el que queremos llegar es demostrar simplemente, porque sabemos que hay mucha teoría, hay mucho que leer sobre esto, hay material disponible, pero no queríamos dejar, y como dice la doctora, le agradecemos a la sociedad que haya colocado este tema para trabajar, la intersección, o sea, el cruce necesario, importante, urgente que tenemos que hacer cuando miramos salud sexual reproductiva y violencia. Es necesario enfrentar ambas, cruzarse, armonizarse, porque esa realidad cuando no la vemos, simplemente vemos reflejada en la vida de las mujeres que llegan a nuestros servicios. Lo mismo, por ejemplo, cuando el tema de aborto, acá menciona el estudio, que embarazadas, alguna vez las embarazadas que habían sido víctimas de violencia infligida por su pareja afirmaron haber tenido más abortos provocados, o que es más probable que las mujeres maltratadas hubieran tenido algún aborto espontáneo en comparación con aquellas que nunca han sido víctimas, ¿verdad? O durante el embarazo me pegó en la barriga y me hizo abortar de 2. No sé si gemelos o mellizos, pero de 2 bebés. Fui a Loizaga
con hemorragia y me hicieron una limpieza, una mujer de Perú. Y eso también cuántas veces está oculto. Atendemos esas situaciones, salvamos la vida, pero muchas veces no nos preguntamos cuál fue la causa, o de darle después una asistencia psicológica, de derivarla a otro servicio. La mortalidad materna y la violencia. 16% de la mortalidad materna resultó de la violencia contra la pareja. El homicidio por parte de la pareja es identificada como una importante causa de mortalidad materna. La violencia perpetrada por la pareja masculina fue la cuarta causa principal de mortalidad materna. En otros territorios, lamentablemente, no son muchos los estudios que tenemos desarrollados, por eso decía que seguro la doctora Cintia Prieto nos va a regalar después estos trabajos que ellos hacen desde el CEPEP. Pero lo importante también es entender que incorporar la perspectiva de género en salud pública lo que nos ubica es a reconocer estas relaciones desiguales que se dan, que es importante para ambos, para hombres y mujeres. Y en un momento cuando vemos, por ejemplo, que pocos hombres están participando en las consultas prenatales, que no se ocupan de salud pública, nosotros, todos ustedes, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de que se vaya, que no sea un compañero que viene y que está ahí esperando en el pasillo, invitarlo a que se integre. Son modificaciones que tenemos que hacer. Es importante entonces que podamos reconocer estas desigualdades y también construir estas nuevas relaciones, como empoderando a las mujeres, pero también incorporando a los hombres en las acciones de salud sexual y reproductiva. Y para terminar, quería comentarles y compartir con ustedes una expresión de Ban Ki-moon, que lo había hecho cuando fue la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, y en su prólogo decía: en demasiados lugares y para demasiadas personas, los derechos humanos y el imperio de la ley no pasan de ser quimeras. Solo cuando la dignidad y la igualdad de derechos inherentes de todos los miembros de la familia humana sean verdaderamente respetados, podremos confiar en la existencia de libertad, de justicia y paz en este mundo. Y este es un ejemplo simplemente de un grupo de personas que nos paramos, hicimos el paro el 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, por los derechos de las mujeres, y queríamos, con esa presentación, agradecerles ese tiempo para haberme escuchado.